Este programa continúa y lo que tenemos a continuación está ya conectada desde Washington, desde Estados Unidos, la ex procuradora Delia Muñoz está con nosotros. Delia Muñoz, muy buenas noches, bienvenida al programa y ex ministra de Justicia también. Muchas gracias, Delia, por estar con nosotros. Buenas noches, Mávila. Muy amable por conectarse conmigo. Interesante lo que hemos escuchado en los minutos finales de esta declaración. Sí, y yo quería preguntar, en efecto, el congresista Guido Bellido dice, pero antes nunca se investigó a un presidente, se está midiendo con otra vara a Castillo. ¿Qué hace diferente la situación de Castillo a los otros casos anteriores? ¿Por qué hoy sí se justifica plenamente desde su perspectiva una investigación en pleno ejercicio de funciones? Mire, con el presidente Kuczynski se comenzó la investigación cuando él estaba ejerciendo el cargo presidencial. ¿Por qué? La Constitución lo protege solamente de la acusación, pero cuando un proceso penal comienza tiene etapas y este inicia con la investigación, con la indagación, que puede quedar allí, ¿no? Uno llega a la acusación cuando el fiscal que tiene a su cargo el caso ha encontrado pruebas que sustentan su hipótesis de comisión de un delito. Ahora, hay que tener en consideración que el Código Procesal Penal tiene un capítulo en el cual regula la investigación de los altos funcionarios y allí de manera expresa señala que cuando se va a investigar al presidente de la República es el fiscal de la Nación quien lo hace. O sea que la Constitución establece la protección para la acusación, pero en la norma de desarrollo constitucional, como es un código especializado, allí se regulan las competencias del fiscal de la Nación y se dice cuando investigas. Allí no dice cuando investigas al expresidente, dice cuando investigas al presidente, a los ministros. De acuerdo. ¿No? Entonces, está clara la solución que nuestro sistema da. Sí es posible. Y otra cosa, Mávila, en el mundo la corrupción es una plaga. En consecuencia, conforme los tiempos pasan, se relajan también las protecciones a los altos funcionarios. Hay que recordar que a los congresistas se les ha quitado la inmunidad que tenían y ahora pueden ser juzgados directamente. Así es. ¿No? Doctora Muñoz, quería preguntarle por unas declaraciones que ha hecho el abogado del presidente precisamente y quisiera ponerlas al aire para que usted las vea. Él acusa al fiscal coordinador de lavado de activos, Rafael Vela, pero vamos a escuchar su declaración y luego le pido la comente. El fiscal Vela no tenía por qué salir a los medios de comunicación a hacer política con su cargo. Esa es una causal de destitución que la Junta Nacional de Justicia de oficio tiene que intervenir y no ha intervenido. ¿Cómo es posible que el fiscal coordinador Vela salga en todos los medios de comunicación y haga política con su cargo señalando públicamente y encarando al fiscal de la Nación para que le abra proceso al presidente de la República como ha sucedido? ¿Ha hecho política el fiscal Vela y de alguna manera influyó en la decisión de Pablo Sánchez, diría usted? No, la decisión de Pablo Sánchez era un pedido que diversas personas veníamos solicitando y la ciudadanía en general. La figura presidencial no puede estar empañada. En consecuencia, lo mejor que le puede ocurrir al presidente de la República es que lo investiguen para que se aclare todo. Si esa inocencia que tanto se proclama es clara y es absoluta, esto surge de una manera muy fácil. ¿Hasta dónde puede llegar el fiscal de la Nación? Me refiero, por ejemplo, a algún tipo de medida restrictiva, como el impedimento de salida del país para el presidente. ¿Hasta dónde puede ir el levantamiento de las comunicaciones, secreto bancario? Es decir, ¿a qué está facultado a partir de hoy Pablo Sánchez con relación a Pedro Castillo? En una investigación, el fiscal es el dueño del proceso y puede ejercer sus facultades de manera completa. Yo creo que la única medida no bien vista o impertinente sería pues un impedimento de salida del país, porque no hay persona más cuidada que el presidente, tiene que pedir permiso para salir, se debe de conocer hacia dónde va, pero sí le puede levantar el secreto bancario, puede pedir el rastreo de sus comunicaciones, más aún cuando en medio de los problemas que se están investigando está quien fue su secretario general
y a quien se le encontró en sus oficinas $20.000. Entonces, se puede pedir levantamiento de todo tipo de información y también declaraciones de las personas que están alrededor del presidente. Doctora Muñoz, quisiera invitar a la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma. Ella se había referido a este tema también y era una de las voces que pedía la investigación en contra del presidente Castillo. Doctora Ledesma, muy buenas noches y gracias por atendernos. Muy buenas noches, un gusto estar nuevamente en tu programa. Muchísimas gracias. ¿Usted coincide con lo que ha desarrollado en este momento la doctora Muñoz? Es decir, ¿le da la razón al fiscal en absoluto o tiene alguna duda respecto a los límites que debe tener el fiscal a la hora de investigar al presidente? Bueno, me ratifico que el Ministerio Público tiene todas las atribuciones para hacer que su investigación pueda ser eficaz. La única limitación sería todo lo que no atente o altere contra el ejercicio como presidente, como jefe de Estado, como jefe de gobierno. Eso quiere decir, por ejemplo, que se le podría permitir al presidente viajar en tanto él representa a la nación y puede asistir a eventos internacionales donde sea requerido. El presidente está en la obligación ahora, en tanto investigado, a responder a las preguntas e interrogatorios del fiscal cada vez que sea convocado. Tiene el deber de colaborar y más aún por la salud de la democracia misma, dar toda la información que nos permita esclarecer si los hechos son delito o no son delito. De acuerdo. Una pregunta para ambas. En algún momento lo había adelantado la doctora Ledesma, con quien hemos conversado al respecto. Se trata de la hipótesis fiscal habla de una organización criminal, es decir, organización instalada en el Estado, pero que tendría al presidente en la cabeza. Si el fiscal no hubiese incluido al presidente, ¿qué riesgos se podía haber corrido con el desarrollo de las investigaciones? Doctora Muñoz. En primer lugar, la definición de organización criminal en nuestro sistema es bastante amplia. Nosotros podemos estar conversando y según los presupuestos que tiene, ya podríamos estar incurso porque nos hemos puesto de acuerdo. Es un tema bastante delicado. Pero si no se hubiera colocado al presidente, la investigación quedaría incompleta, porque todos los caminos están mostrando que estaríamos ante presuntos actos de corrupción de personas vinculadas al presidente de la República. Y yo creo de que por el mismo cargo que él desempeña, que es quien representa a la nación, tiene que investigarse todo lo que está a su alrededor, incluso a él. Si las cosas son tan claras, no hay ninguna irregularidad, no tiene sentido todo este alegato que estamos escuchando de los abogados pegándose a las normas, ¿no? Mientras más alta es tu función pública, tú tienes la obligación de respeto que te manda la Constitución a respetar los principios. Tienes el código de ética que te obliga a actuar de una manera proba en todos tus actos. Entonces el presidente está obligado a demostrar que no hay ningún hecho ilícito por su lado. ¿De acuerdo? Hay que recordar, sí. Solamente déjame terminar que en corrupción a veces la prueba se invierte, ¿no? Es el funcionario el que va a tener que demostrar, a diferencia de cuando los civiles somos investigados, que nos paramos, el fiscal tiene que hacerlo todo, ¿no? Quería preguntarle a la doctora Ledesma, porque ella en algún momento me anticipó que aquí había un peligro, dado que el presidente ostenta un cargo con mucho poder, que podría también poner en riesgo la prueba indiciaria para la investigación. Doctora Ledesma, creo que en ese sentido usted nos llamó a reflexión también. Sí, efectivamente la investigación es única y además también la investigación tiene que ser oportuna. No se puede concebir que se comience a recabar datos, vestigios, indicios, luego después de 5 años que termine su gobierno. ¿Por qué, diría usted, en este caso no se puede? ¿Por qué? Por dos razones. Porque el tiempo puede alterar los datos, las evidencias
que en un momento se podría conservar. Y segundo, porque a veces podría ser manipulado por voluntad humana, podrían desaparecer determinados datos, vestigios, huellas que podrían llevar por lo menos a ser un indicador de la existencia de un delito. Hay que recordar que las investigaciones del Ministerio Público tienen que ser eficaces para lograr algo, para evitar la impunidad. Si no concebimos una investigación efectiva y oportuna, al final vamos a estar lamentándonos de delitos que terminan quedando en la impunidad. De acuerdo. Le quiero agradecer a la doctora Muñoz por acompañarnos y pedirle a la presidenta del tribunal, expresidenta del Tribunal Constitucional, que entró un poco después, que nos acompañe todavía para hacer una pausa y luego hacerle un par de interrogantes adicionales. Doctora Muñoz, gracias por conectarse desde Washington a esta hora con nosotros. Buenas noches. Muy buenas Saludos noches. a la doctora Ledesma. Buenas Gracias. noches. Hacemos una pausa y regresamos con Marianela Ledesma y la situación también en la que está Dina Boluarte y qué es lo que puede hacer el Congreso o a qué estaría facultado ya desde el lado político, no desde el lado